Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Bueno, esperemos ahí. Eso no era cosa fácil. Decir vamos a Judea otra vez no era fácil, porque al Señor Jesús lo querían matar ahí. Y decir vamos a Judea era como vamos a la boca del lobo, ¿verdad? Pero Él les dijo al Señor porque Él quería ir a resucitar o a darle vida a Lázaro, ¿verdad? A darle vida a Lázaro, que le habían dicho que estaba enfermo, pero después había muerto. Entonces, no era cosa fácil decir eso, pero Jesús les dijo, vamos a Judea otra vez. Y en el versículo 16 dice, luego, 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como diciendo, no hay de otra. Ahí están, pueden matar a Jesús y vamos nosotros también a que nos maten. Mire eso. Ahora, ¿por qué comencé con este versículo? Porque hoy quiero que meditemos en la vida de Tomás. Tomás era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y si yo le pregunto de Tomás, ¿en qué piensa usted? Tomás fue el discípulo que incrédulo, que dudó. Qué fama la que se dio el pobre Tomás, ¿verdad? Pero hoy quiero como ver a Tomás desde otro lado, desde otro punto de vista. Y ver que realmente no era tan así, pues tan malo, ¿verdad? Para nada era malo, era un discípulo del Señor. Y fíjense que Jesús tenía 12 discípulos y yo creo que el carácter de los 12 discípulos de Jesús sigue hoy en medio de sus seguidores. Hay quienes son como Pedro, tienen ese carácter entre los seguidores de Jesús. Pedro era arrebatado, ¿verdad? Decidido, pero también se metía a problemas, como muchos hijos de Dios. Hay otros como Mateo, que estaba metido en cosas pues gubernamentales, pidiendo impuestos y todo eso, y el Señor ahí lo encontró, tenía su carácter. Juan y Jacobo también. Se le llama a Juan y Jacobo los hijos del trueno, ¿verdad? Bueno, y habrán seguidores de Cristo que son meros enojados. Sí, siempre. Y hay quienes son como Tomás. Si uno ve el carácter de todos los discípulos, siguen siendo así los seguidores de Cristo. Y ojo, también hay Judas. También hay personas que traicionan, que se meten a la iglesia y se apartan del Señor y eso, pero aquí no hay, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Pero si vemos nosotros a los apóstoles, podemos ver que siguen manifestándose esos tipos de carácter entre los seguidores de Cristo. Ahora, Tomás le conocemos como el incrédulo, pero yo lo miro, lo estudié esta semana que terminó ayer,
y vi que era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Y hoy quiero que, basados en la vida de Tomás, evaluemos nuestra fe. Porque la fe de Tomás fue evolucionando. Fue pasando de una clase inferior a una clase alta. Y puede ser que nosotros estemos en la clase 1 de la fe de Tomás o clase 2, o gloria a Dios, ya alcanzamos la tercera clase de la fe de Tomás. Cuando él se arrodilla, hemos leído esa historia, cuando él se arrodilla y dice, Dios mío, Señor mío, ahí había llegado a la clase de fe que todos necesitamos tener. Entonces, tal vez no es tan recomendable seguir llamando a Tomás incrédulo, sino un hombre que fue evolucionando en su fe. Y todos aquí en algún momento tenemos esas dudas que tuvo Tomás. Y hay que luchar con esas dudas, ¿verdad? Tenemos que vencerlas. Ahora, el único que habla de la vida de Tomás era Juan. Es Juan, el discípulo amado. Ningún otro evangelio habla de la vida de Tomás. Solo lo mencionan porque se menciona los nombres de los apóstoles y entre ellos siempre está Tomás. Pero de la vida de Tomás, solo Juan nos la presenta en sus tres fases. Juan nos habla como de la biografía de Tomás. Y me encantó la manera en que lo vi y cómo Juan habla de Tomás. Y yo me preguntaba por qué Juan es el único que habla de Tomás. Quizá le impactó tanto la vida, le gustó tanto cómo vio él a Tomás ir evolucionando y que Tomás era un hombre sincero realmente. No lo llamemos Tomás el incrédulo. Mejor llamémoslo Tomás el sincero, porque reconoció que habían cosas que no entendía, como hoy. ¿Por qué no con una oración se termina la guerra en el Medio Oriente? Yo no lo entiendo. Humanamente. ¿Por qué los niños están sufriendo? ¿Por qué hay niños sufriendo? Personas inocentes civiles sufriendo. Entonces, y hay dudas que a veces vienen a nuestra vida. Entonces, Tomás, lejos de ser incrédulo, fue sincero con el Señor. Él siempre fue sincero. Y eso es lo que a veces le pasa a cristianos que queremos, pues, tratar de impresionar. No, yo confío en Dios, todo está bajo control, pero a veces nos entran dudas, ¿verdad?, de por qué pasan algunas cosas. Lo que sí es importante es no dejarnos vencer por esas dudas y no perder nuestra fe. Eso sí, pero a veces hay que presentarle al Señor nuestra sinceridad. Ahora, entonces Juan es el único que habla de la vida de Tomás y pienso yo que es porque lo impactó. Juan era un jovencito, el más joven de los discípulos, y él dijo, este Tomás me bendijo mucho y a usted le va a bendecir hoy la vida de Tomás como a mí la bendijo. Primera fe que presenta Tomás. Yo digo aquí, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y eso lo escribió Juan, el único que escribió esto. Le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Si él sabe que es peligroso y dice, vamos nosotros también, ¿será incrédulo o será valiente?
Pues sí, valiente. Aquí, lejos de ser un hombre temeroso, incrédulo, es un hombre valiente que dice, vamos con Él. Y también nosotros morimos con Él. Estamos listos, Señor, a dar nuestra vida por ti, a pelear, a bloquear las calles. No, ¿verdad? No, ya les dije yo el martes que eso no es lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad? Entonces, pero Tomás es decidido. Tomás aquí es valiente, es leal. Diga conmigo, leal. Ninguno de los discípulos dijo eso. El único que dijo eso y muestra su lealtad es Tomás. En ese tiempo el hombre más buscado era Jesús, el enemigo público número 1. Y qué valentía la de Tomás. ¿Cuántos valientes hay aquí? Si miraban a Jesús lo querían linchar, como pasó con Miguelito en la Antigua. ¿Verdad? Qué terrible eso, ¿no? Pues así era la situación con Jesús. Ahora, ¿qué tipo de fe presenta aquí Tomás? Una fe expresiva, pero no triunfante. Primer nivel de fe que presenta Tomás es una fe expresiva, o bueno, pensemos, una fe emocionante, una fe valiente, pero que después va a ser probada. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros, los hijos de Dios, que a veces tenemos una fe muy expresiva y no, yo no voy a volver atrás, yo voy a seguir a Cristo, yo no me rindo. Y cuando vienen problemas serios a nuestra vida, cuando ya las cosas se ponen muy difíciles, ahí es donde muchos cristianos se dan unas grandes desanimadas. ¿Por qué? Porque no eran sinceros, no eran leales, no eran hijos de Dios. Sí eran, sí son, pero su fe estaba en el primer nivel. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Mucha emoción, pero hermanos amados, esto es bien importante, la vida cristiana es más que emociones. A veces hay que aferrarnos a la pura misericordia de Dios. Cuando estamos en un hospital, ahí las emociones se van. Ahí nos encontramos con la realidad. Que Dios no lo permita, pero cuando fallece un hijo o un ser amado, muchos cristianos se han desmoronado cuando les suceden cosas así. Y Dios nos va a guardar, estamos en sus manos. Pero nuestra fe tarde o temprano va a ser probada. Y entonces aquí Tomás no era nada incrédulo, aquí era emocionado. Aquí era leal, valiente. Vamos nosotros para morir también con Él. Y decían todos, qué valiente, a este hay que seguirlo. Pero después fue cuando él dudó, porque ya tenía que manifestar otro tipo de fe. Amén. Entonces, la fe expresiva, la fe emocionante. Y vamos a otra porción de la Escritura. Vamos a Juan 14 del 1 al 5. Otro paso en la fe de Tomás. Otro paso en la fe de Tomás. Mire aquí Jesús. Mire qué bonitas palabras.
la que el Señor está diciendo acá. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, todo estaba lindo, todo estaba bonito. El Señor los estaba animando en medio de una situación compleja y difícil. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí va hermoso todo. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás no lo deja ni terminar. Y en el versículo 5 dice, y le dijo Tomás, mire, todo estaba tan bonito, ¿verdad? Qué palabra más linda la de Jesús. No se turbe vuestro corazón, yo estoy con ustedes. Y Tomás como que lo interrumpe, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Será que los otros discípulos no pensaron lo mismo? Quizás sí, pero no se lo dijeron al Señor. Como muchas personas, ¿verdad? Que a veces no son sinceras y no expresan que a veces están teniendo luchas en su vida fuertes. Pero Tomás aquí es, ahora yo le llamo a esta fe, primero, la primera fe de Tomás, la fe expresiva, que lo expresa. La segunda fe, la fe sincera, donde ya es sincero él y dice, Señor, yo tengo mis dudas. Un joven, por ejemplo, su mamá estaba enferma. Mal de salud. Y él, mire hermano, se consagró a Dios, pero con todo el corazón. Y se dio todo a Dios y le buscaba, ayunaba, oraba. Hizo cosas extraordinarias que a mí me sorprendían. Pero estaba decidido a decir, Señor, yo me voy a entregar a ti, te entrego todo lo que soy. Se despojó de todo ese joven y una cosa le pedí al Señor. ¿Qué creen ustedes? Que su mamá se sanara. Pero no se sanó. Y su mamá falleció. Y entonces, ahora, pero vamos aquí, vamos a ese desarrollo de la fe. Primero es una fe emocionante, ¿verdad? Que nadie nos detiene, nuestro primer amor. Pero luego aquí este joven tuvo que venirle y decir, Señor, todo lo que hice y no me respondiste. Y no dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Y no dice tu palabra que los que confían en ti no serán avergonzados. Y todos llegaremos a ese punto en algún momento en que tendremos que ser sinceros con el Señor. Que ya no es la emoción la que nos va a controlar, sino que tenemos que decir, Señor, a veces me cuesta entender estas cosas. ¿Por qué? Si me estoy entregando a ti, estoy dándolo todo y no miro tu respuesta. Entonces, aquí Tomás, no lo culpemos. Yo no dudo de que Jesús resucitó.
Yo no dudo de que voy al cielo por la gracia de Cristo. Pero a veces usted y yo no tenemos algunas luchas. ¿Por qué Dios no ha hecho esto si tanto que me he esforzado? Es porque tu fe tiene que ir creciendo, desarrollándose. Y Tomás pasó a ese otro nivel. Entonces aquí él le dice al Señor, entre todos, Él es el sincero. Y versículo 6, mire, Jesús le dijo. ¿Qué dice? ¿Jesús les dijo o le dijo? Le dijo. ¿A quién le dijo? A Tomás. Imagínense, hermano, que Jesús no se enojó con Tomás, sino que le dio una de las palabras más lindas que ha recorrido el mundo. Dice: yo soy Tomás, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se lo dijo a Tomás, hermanos, a Tomás, al sincero, al que fue sincero con él. Jesús no lo regaña. Le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y a cuántos no ha bendecido ese versículo en el mundo? Entonces, bien por Tomás, bien por su sinceridad. Yo te invito a que seas sincero con el Señor, que en tu intimidad le digas: Señor, esto no lo entiendo. Y a veces lo que dicen en la universidad pareciera que tiene más sentido que lo que dice la Biblia. Y lo que dicen, oiga, pareciera. No estoy diciendo que así es. Porque llega un momento en que los jóvenes se bloquean porque tantas filosofías que les enseñan y entran ahí dudas a su mente. Yo me recuerdo un joven que estaba estudiando medicina en la San Carlos, que me hablaba pero desesperado: pastor, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra, pero es que en la universidad me están metiendo tantas ideas. Y llega un momento en que a veces dudo de algunas cosas, pero me lo decía. Mira, hermano, yo le miraba la cara desesperado, porque él luchaba en su interior. No te sientas mal por esas luchas. Vence esas dudas y llega al nivel de fe que Dios quiere que tengas, y yo también. ¿Me doy a entender? Entonces, el primer nivel de la fe de Tomás, la fe expresiva. Vamos para que muramos con él. El segundo nivel de fe de Tomás, la fe sincera. Aquí es Tomás el sincero. Y por último, Juan 20, el último nivel de fe de Tomás. Esta es la fe triunfante. A ver, ayúdeme por favor, diga conmigo: la fe expresiva, la fe sincera, y ahora todos juntos, la fe triunfante. Ahí Dios te quiere llevar, a la fe que triunfa, a la fe que triunfa. Ahora, vamos a Juan 20, 19. Miren bien, Juan 20, 19. Miremos acá. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Ya había resucitado. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el
costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, mire bien, ¿qué fue lo que, bueno, después lo vamos a recordar? Recuérdese que Jesús le muestra a sus discípulos sus manos y su costado que había sido herido. Ya está resucitado. Ahora, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros como me envió el Padre, así yo también os envío. Y nos vamos a saltar al versículo 24, por favor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, ¿qué pasó con Tomás? ¿Y dónde estaba? Saber dónde estaba. Y hermano, aquí es donde esa gente que es sincera y le dice: Señor, no entiendo algunas cosas, a veces sufre de soledad, se aíslan, se apartan. ¿Ha visto usted personas que a veces han creído en Dios y han estado orando por un milagro en sus vidas, pero como no se da ese milagro, ya no vienen a la iglesia? Tomás me lo imagino como un poco deprimido, decepcionado, solo. Y puede ser que tú te sientas solo, como Tomás se sentía solo y estaba solo. Se fue, no estaba con ellos, no estaba con el grupo. Ahora, versículo 25. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Ahora, ¿se recuerdan que Jesús les mostró a sus discípulos su costado y sus manos? O sea, Jesús ya sabía que ellos tenían dudas. Todos, no solo Tomás. O sea, aquí no pensemos en que solo Tomás deseaba ver ver la mano, ver el costado. Y él va un poco más allá. Él dice: yo quiero meter mi dedo en el lugar de los clavos. Ese Tomás es más agresivo, ¿verdad? Pero ellos también necesitaban eso, porque Jesús se los mostró. Entonces, la verdad es que yo vi a Tomás y dije: no era tan incrédulo Tomás, sino que era como sincero. Los otros no expresaban sus dudas, pero él sí. Y entonces él dice eso, y eso es lo que exactamente hace Jesús. Vuelve para mostrarle a Tomás su costado y sus manos. Ahora, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y ahí llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Versículo 26, 27. Luego dijo a Tomás, o sea, mire, llegó por él, llegó por Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, esa es una fe triunfante. Aquí, ¿qué hizo Tomás? Creyó. Ahora, ¿qué va a pasar si un día no comprendes lo que Dios está haciendo? Y esto es bien como serio, ¿verdad?
¿Te vas a rendir? ¿Vas a dejar la vida cristiana? ¿Sabes cuál es la fe triunfante? Aquella que se sobrepone a la duda. Esa es la fe triunfante. O sea, el Señor le está diciendo, pongamos el versículo 27 otra vez, por favor. Pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabe qué le está diciendo? En ese momento él era ya creyente. Lo que le está diciendo es, van a venir cosas que no vas a verlas, que no vas a sentirlas, que no se van a dar como tú quieres, pero ahí es donde tienes que creer. O sea, lo está preparando para el futuro. En ese momento ya no, si él estaba ahí. Va a llegar un momento en que tenemos que comprender que el único que nos puede ayudar es el Señor. Y ahí la fe emocionada, o la fe emocionante, o la fe expresiva falla. Ni la fe sincera, porque al ver las cosas, si somos tan sinceros, si nos desanimamos, nos vamos al mundo y dejamos de creer en Dios. Es la fe que dice, aunque no lo vea, aunque esté dudando, aunque parezca que no, pero yo sé que Dios es real, que Él es mi creador, que Él es mi Señor, que Él es mi Dios. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Verdad que sí? Sí, porque yo desearía que de aquí en adelante a usted y a mí nos fuera bien y que nunca tuviéramos luchas y pruebas. Pero eso yo no se lo puedo decir. Porque Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero ahí es donde tienen que confiar. No entiendo, Señor, esto. No sé por qué falleció mi hermano, mi hermana. No sé por qué me despidieron del trabajo. No sé por qué no pasa esto. No sé por qué no contestas mi oración, que tengo años de estarla haciendo. No lo entiendo, pero te creo, Señor. No lo entiendo, pero soy tu hijo. No lo entiendo, pero tú eres bueno, Señor amado. Y por eso le dice el Señor eso. Ya no más seas incrédulo, cree aunque no veas las cosas. Porque después le dice, versículo 28, dice, entonces Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Y el 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahorita ya lo solucionaste, pero son bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y quiénes son los? Usted y yo. Ahí estamos en esos los que no vieron ni creyeron. Y somos los cuando no veamos que Dios hace lo que nosotros esperamos que haga, pero creemos que Él no nos soltará de su mano, que Él es bueno. Esa es la fe triunfante. ¿Me di a entender? ¿Se llevan la palabra? Vamos, hermanos, vamos adelante. No importa que sucedan cosas. Hay cosas en la vida que yo no hubiera querido que fueran así. No porque son graves o malas, sino que yo hubiera querido que fueran diferentes. Y quisiera volver el tiempo para que fueran distintas, pero no se puede. Pero tengo que seguir creyendo en el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Dos cositas más mientras vienen los hermanos de alabanza. ¿Dónde aparece la fe triunfante?
La fe triunfante aparece en los tiempos difíciles. Ahí aparece. Esa fe triunfante de creer aunque uno no vea, aparece cuando hay dificultad. ¿Y qué es la fe triunfante? En conclusión, es vivir por fe y no por vista. La fe triunfante es ganarle a la duda. Amén. A ver, diga conmigo, quiero ganarle a la duda. Esa es la fe triunfante. Gánele a la duda. Que la duda no le gane a la fe. Que la fe le gane a la duda. Que la fe le dé una goleada a la duda. Que la fe sea vencedora en medio de cualquier duda. Y yo quiero orar por su fe esta mañana. ¿Sabe que los discípulos le pedían al Señor, Señor, aumentanos la fe? Quiere decir que la fe tiene niveles. Y hoy vimos 3: la fe expresiva, la fe sincera y la fe triunfante.